Bueno, les damos muy buenas tardes a todas y todos, a los que ya están conectados a esta nueva edición de la Cocina Metodológica del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. La idea de las cocinas metodológicas es compartir aspectos metodológicos de investigación, del quehacer de los investigadores e investigadoras, y donde el día de hoy nos toca a nosotros la línea de investigación Familia y Escuelas, que junto con el equipo de comunicaciones hemos preparado este espacio de formación para todos ustedes que están participando en él. Antes de comenzar propiamente con el taller, me presento. Mi nombre es Luis González Herrera, soy ingeniero comercial con mención en Ciencia Económica de la Universidad de Chile y soy parte del equipo de investigación de la línea Familia y Escuela. En esta edición de la Cocina Metodológica, que lleva por título Storytelling y Counter Storytelling, abordaje y experiencias metodológicas para la generación de la narrativa, que surge como propuesta de etnografía crítica, esperamos que este sea un espacio dialógico, un espacio donde pueda haber formación respecto a la idea de las narrativas y las contranarrativas dentro de un contexto de investigación etnográfica. Este es un espacio donde esperamos que pueda dar cabida al intercambio entre los expositores, los comentadores y todos ustedes que asisten hoy día. Voy a presentar ahora a los expositores del día de hoy del taller. Nos acompaña Mauricio Salgado, quien es doctor en Sociología de la Universidad de Surrey, de Inglaterra. Él es el investigador principal de la línea Familias y Escuelas del Centro de Inclusiva y también el director de la carrera de Sociología de la Universidad Andrés Bello. Y también nos acompaña Natacha Roth, quien es antropóloga y doctora en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es investigadora emergente de la línea de Familia y Escuela. Para el espacio de comentarios también nos acompaña hoy día Francisco Leal Soto, quien es doctor en Psicología y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, es investigador principal de la línea de investigación del Centro de Inclusiva llamada Motivación, Compromiso y Bienestar Psicológico en la Escuela, y también nos acompaña Diego Palacio, doctor en Psicología de la Universidad de Chile, que es investigador emergente de la línea de Políticas y Prácticas de Gestión para la Inclusión. La dinámica de esta cocina está pensada en 3 secciones. En primer lugar se encuentra la exposición preparada por la línea de Familia y Escuelas respecto al tema, y posteriormente se encuentra un espacio de comentarios liderados por Francisco y Diego. Finalmente hay un espacio de preguntas y diálogos dirigida por todos ustedes, donde esperamos que su participación. Así que sin más preámbulos, dejo con ustedes al doctor Mauricio Salgado y la doctora Natacha Roth. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá en Chile, viendo que hay gente viéndonos conectados desde el extranjero, así que muchas gracias, bienvenidos. Bienvenidos a todos. La idea de los talleres metodológicos, para quienes no han estado en ellos, ¿no?, es contarles un poco en qué consisten, ¿verdad?, las distintas técnicas de investigación que estamos utilizando acá en el Centro Edu Inclusiva, ¿no? Esa parte la va a presentar en este caso Natacha Roth, y yo solamente quiero hacer una breve introducción a lo que hacemos en la línea 5 de investigación, ¿de acuerdo? Entonces trataré de ser lo más breve posible, cosa de que se hagan una idea de lo que estamos haciendo y por qué estamos utilizando estas metodologías de investigación, y luego será Natacha quien les contará un poco las potencialidades, digamos, y también las limitaciones, ¿verdad?, de esta metodología. Entonces, partamos con un contexto bien general, ¿no? El Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, en su origen, definió ciertos nudos críticos del sistema educacional chileno, ¿no? Esos nudos críticos, que son 3, ¿no?, ustedes los pueden ver ahí a mano izquierda, corresponden a 3, por así decirlo, problemáticas sobre las cuales se ha estructurado nuestro sistema escolar, principalmente escolar, ¿no? Un primer nudo crítico tiene que ver con el problema de la integración e inclusión escolar, ¿no? El segundo tiene que ver con un sistema escolar marcado por la lógica del mercado y una tensión con los valores públicos.
Y un tercer nudo crítico tiene que ver con un enfoque extremadamente centrado en que las comunidades escolares, ¿verdad?, rindan cuentas. En la línea de investigación en la cual nosotros estamos trabajando, que se llama Familias y Escuelas, ¿no? Hicimos una lectura de estos tres nudos críticos en función de cómo está el diseño institucional actual del sistema escolar, articulado en torno a, precisamente, ¿no?, el actor, digamos, familias, así en plural. Sabemos que hay distintos tipos de familias, no hay una sola, ¿no? Entonces, los actores familiares, digamos, son de alguna manera reconstruidos por este sistema escolar que está tensionado por estos tres nudos críticos, ¿no? Por ejemplo, el primer nudo crítico, en torno a la lógica de integración y que también está tensionada por este otro polo que es el de la inclusión, ¿no? Nosotros creemos que las familias en general, el diseño institucional, como ve a las familias, es como un actor que tiene libertad de elegir, ¿verdad? De elegir la escuela en la cual matricula a su niño o niña, ¿verdad? Que si no le gusta la escuela del barrio, pues bien, podrá mandarlo a otra escuela. Si no le gusta la escuela municipal, si no está satisfecho, conforme con esa, podrá enviarlo a una subvencionada o una particular pagada, en fin, ¿no? El diseño institucional de lo que se trata entonces es que la integración de los distintos niños, niñas y adolescentes en Chile se logra a través de la lógica de la libertad para elegir que reposa en las familias, ¿no? El segundo nudo crítico, que tiene que ver con esta tensión entre mercados, ¿verdad? Un sistema escolar altamente mercantilizado como el chileno, ¿no? Con por otro lado, con una lógica de los valores públicos que esperaríamos fueran propias de los sistemas escolares. Pues bien, ¿cómo se ve a la familia en el diseño institucional actual del sistema escolar como un agente dinamizador del mercado educativo, ¿verdad? Es decir, obviamente en esta tensión entre mercado y valores públicos, se resalta la lógica del mercado, las familias, de lo que se trata es con su libertad para elegir el establecimiento educacional al cual envían a sus chicos, de alguna manera dinamiza este mercado educativo, ¿no? ¿Por qué? Porque en general el sistema por ejemplo, el sistema de financiamiento de las escuelas sigue la lógica del voucher, ¿no? Entonces, a donde se matricula el chico, esa escuela recibe un bono, digamos, asociado a ese escolar, ¿no? Por lo tanto, si las familias de alguna manera están eligiendo, tienen libertad para elegir, de acuerdo a sus preferencias, la mejor escuela, ellas precisamente lo que hacen es dinamizar entonces el mercado educativo, ¿no? Y respecto a la lógica de rendición de cuentas, que también está muy fuerte, ¿verdad?, en nuestro sistema escolar, ¿cómo ve a la familia el diseño institucional del sistema escolar? Como un actor racional y optimizador, evidentemente, ¿no? Entonces, de alguna manera, las escuelas deben brindar información para que las familias elijan racionalmente la escuela, ¿no? Opten por las mejores alternativas disponibles. Entonces, ese diseño institucional que de alguna manera existe en la actualidad, es así como se ve a las familias, ¿no? Nosotros creemos que a través de la investigación lo podemos subvertir de alguna manera, ¿no? Y esa es como un poco la lógica que está detrás de nuestra línea de investigación. Nuestra propuesta es tratar de subvertir estas lógicas asociadas a cada nudo crítico del sistema escolar en torno a este actor, ¿verdad? Las familias. En términos del primer nudo crítico, de integración e inclusión, bueno, lo que nos interesa a nosotros es que, de alguna manera, ¿verdad?, las familias vean reconocidos sus repertorios culturales y, sobre todo, sean desestigmatizados, ¿no? Particularmente aquellas familias pertenecientes a pueblos originarios, ¿verdad?, a familias pobres también, en fin, ¿no? Lo que queremos entonces es levantar evidencia, levantar información para que eso ocurra. Respecto del segundo nudo crítico, esta tensión entre mercado y valores públicos, nosotros obviamente estamos inclinados por el lado de los valores públicos, y lo que nos interesa es que las familias, ¿no?, las familias deliberen con la escuela, ¿no?, deliberen en y con la escuela. De alguna manera, que la escuela genere espacios de deliberación con la familia.
Y finalmente, el último nudo crítico, el de la rendición de cuentas, de alguna manera nosotros queremos subvertirlo a través de la forma en que el diseño institucional ve a las familias. Creemos nosotros que ahí, en ese último nudo crítico, la forma de subvertirlo es que las escuelas, ¿verdad? Las familias participen de la propuesta educativa de las escuelas, ¿no? Con esos tres elementos nosotros creemos podemos abordar estos nudos críticos y de alguna manera subvertir el diseño institucional actual, al menos por el lado de cómo son reconocidas las familias, ¿no? En este sistema escolar. La siguiente, ¿no? ¿Cómo proponemos realizar esta cuestión, ¿no? Que es más bien misional, si se quiere, ¿no? Nosotros en nuestra propuesta de investigación queremos distinguir actores y espacios, ¿no? Respecto de los espacios, obviamente tenemos que distinguir el espacio familiar y el escolar. Respecto a los actores, nos vamos a concentrar en los padres en general, ¿no? Debiera decir ahí apoderados, pero no sé, al menos en Chile cerca de un 80% de los escolares viven con sus padres, digamos. Y también, por supuesto, los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en el cruce de estos dos espacios, de estos dos actores, ¿verdad?, surgen estas cuatro dimensiones, digamos, que nosotros queremos analizar, ¿no? En el cruce entre espacio familiar y los padres como actores, es muy importante investigar los estilos de crianza, ¿verdad? En el cruce entre el espacio escolar y los padres también, o los apoderados, es obviamente la relación con la escuela, ¿verdad?, de los apoderados. En el cruce entre el espacio familiar y los niños, niñas y adolescentes está el proceso de socialización que todos, ¿no?, quienes somos padres queremos realizar con nuestros niños, niñas y adolescentes, pero también un proceso de autosocialización de ellos mismos, ¿no? No son agentes pasivos los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ellos también de alguna manera se autosocializan, ¿no? Son selectivos respecto de qué información toman y asimilan, en fin, ¿no? Cada uno de nosotros que es padre, digamos, sabrá lo difícil que es socializar a un pequeño, digamos. Y finalmente en el espacio escolar y el cruce del actor niño, niña y adolescentes, creemos que es súper importante investigar la conducta en aula, ¿no? Son estas cuatro dimensiones, por así decirlo, las cuales nosotros queremos analizar. ¿Cómo lo queremos hacer? En la siguiente lámina, y con esto ya termino, ¿verdad? Muy brevemente, Natacha. Vamos a distinguir entre la vida familiar, ¿verdad?, y los repertorios de acción y los marcos, ¿verdad?, que los niños utilizan en la escuela y en los intercambios sociales, ¿no? En la vida familiar, nosotros creemos que, en general, las familias asumen un montón de desafíos, ¿verdad? Sobre todo cuando tienen niños pequeños, digamos, ¿no? Entre 6 y no sé, 8 y 12 años, que es más o menos el grupo etario que nosotros queremos investigar. Nosotros vamos a investigar cómo resuelven 4 de esos desafíos las familias, ¿no? La crianza de los niños, obviamente, ¿verdad? Cómo es el primero, cómo lidian con el tiempo libre del chico, ¿no?, que también es un desafío, digamos, ¿qué hacemos cuando el chico está en la casa, digamos, o fuera de la escuela? Cómo abordamos los problemas escolares, ¿no?, los desafíos que involucra la actividad de escolarización, digamos, cómo lo resuelven las familias. Y finalmente, qué tipo de personas quieren que sean los niños, ¿verdad?, las niñas y adolescentes, digamos, las familias, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos las moralidades, digamos, ¿no?, involucradas en tanto deber ser, ¿verdad?, qué es lo que esperan las familias que sean los chicos, ¿no? Entonces, esos 4 desafíos, ¿no?, cómo se aborda cada uno de estos 4 desafíos, es lo que queremos ver en el espacio familiar. Por supuesto, nuestra hipótesis es que la manera en que las familias resuelven cada uno de estos 4 desafíos tiene impactos en la manera en que los chicos, ¿verdad?, despliegan repertorios de acción en la escuela y en intercambios sociales en general, ¿no?, con otros adultos o con otros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y es ahí, creemos nosotros, donde finalmente el último cuadro, ¿no?, a la derecha, la manera en que los chicos despliegan estos repertorios de acción que de alguna manera están relacionados con la vida familiar, produce en definitiva diferencias de distribución de ventajas, ¿verdad?, de recompensas, tanto en la escuela como por supuesto en la sociedad en general, ¿no? Entonces, ese es un poco para nosotros el marco conceptual que estamos utilizando
en nuestra línea de investigación. Eso, ¿no? Espero que con esto tengan una idea general de lo que, de nuestra propuesta, digamos, y lo que ahora va a presentar Natacha es la dimensión más metodológica en la que ustedes están acá hoy. Muchas gracias. Bien, bueno, aprovecho de dar la bienvenida a todas las personas que están presentes y creo que es súper importante partir con algunas advertencias, lo que voy a mostrar a continuación en el sentido de que Mauricio acaba de presentar la propuesta de trabajo y de investigación de una línea completa y también a 5 años plazo, en que lo cualitativo y la etnografía son una parte de ese trabajo. Y por otro lado, también estamos en un proceso como exploratorio respecto al tema de las narrativas y contranarrativas. Entonces, lo vamos a hablar desde ese frente, ¿no? Desde la exploración y del intentar descubrirlo, entenderlo y transmitirlo, más que decir lo hemos hecho 100 veces y somos súper expertos. Entonces, esto tomárselo bien como una reflexión que también se puede alimentar perfectamente de cualquiera de sus comentarios y sus aportes posteriores. Entonces quería como hacer esa pequeña advertencia, ¿no? De que estamos hablando de una parte de investigación y de algo que nosotros también nos hemos tomado como un desafío y un aprendizaje. Entonces, bueno, como les decía, es una investigación larga que tiene distintas como partes y la etnografía forma parte de una etapa inicial, digamos, a los primeros años lo estamos programando para que sean muy cualitativos y es lo que también hemos estado haciendo desde agosto en terreno. Y en ese sentido se plantea desde lo etnográfico, ¿no? Pero con la precisión que es importante es que tampoco hablamos de la etnografía tradicional como de este antropólogo que es un otro que llega a un lugar donde hay otros que no conoce y trata como de entenderlos y de traducirlos a la realidad. Estamos hablando de una etnografía que se realiza en la propia sociedad y de hecho en una experiencia que en general si nos educamos en este país nos es común, digamos, o sea, algo sabemos porque estuvimos en colegios, porque somos apoderados, entonces la escuela per se también es algo que tiene una impronta desde la experiencia personal e individual de cada uno. Entonces primero traemos la etnografía a lo propio y también desde la lógica progresiva, desde los años 60 o 70 la etnografía se plantea en términos mucho más críticos, porque antes se asociaba bastante a cierto poder colonial y como traducir la otredad para fijarla en el tiempo y también informar a la hegemonía de cómo lidiar con estos seres distintos a uno. Y desde los años 60-70 se plantea la necesidad de tomar una posición más política y también mucho más crítica en que la antropología y la etnografía suponen que traen al propio mundo social, o sea, a nosotros los cuestionamientos, no solo la descripción cultural, sino que los cuestionamientos sobre la asimetría, desigualdad y hegemonía que ocurre dentro de nuestras propias sociedades y culturas, ¿no? Entonces supone, como una etnografía crítica, que es sensible, ahí está destacado como a las relaciones complejas entre agencia y estructura. Y esto es clave para entender la decisión metodológica que tomamos en esta investigación, a la par que los fenómenos de resistencia y acomodo. O sea, estamos tratando de ver dos tensiones súper clásicas de las ciencias sociales, que es como, ¿vamos a mirar la reproducción social o vamos a mirar la producción y la agencia? Entonces, la idea de una etnografía crítica es que de algún modo pueda navegar por ambos, ¿ya? La imagen que acompaña, bueno, es de la antropología más tradicional. Martín Gusinde, para quienes no lo conocen, es un sacerdote y etnólogo que trabajó en la Patagonia con los Yámanas y los Tecna. Y esta foto es bien emblemática porque mucha gente no sabe que él es Martín Gusinde y que está pasando con una familia Yamana, que pasa muy piola. Es este blanco europeo que lleva una cultura totalmente diferente, la traduce para el mundo occidental, pero a la vez como que se nativiza y es invitado como a participar. De hecho, él está con el tocado en la cabeza, con el dibujo en el rostro y con este como implemento. Entonces es como para mostrar desde dónde viene y un poco de con qué cargamos y también de qué nos estamos tratando de deshacer en este ejercicio. La etnografía crítica en el ámbito escolar, lo que se plantea fuertemente es como
darle vuelta a los sentidos que los mismos agentes le asignan, incluso al concepto de educación, pero mucho más específicamente a categorías como la efectividad escolar, el desertor escolar, como quién es el desertor, quién necesita un desertor escolar. ¿Cachai? O sea, supone que le va a dar una vuelta a ciertos lugares comunes o principios de los sistemas escolares. También supone que cuando a alguien no le resulta exactamente su proceso escolar, como habla ahí de la marginalización de ciertos grupos, no es tanto porque no son capaces de jugar el juego, sino que más bien porque lo juegan desde otra lógica y porque hay constricciones sociales y más bien ventajas de otros, ¿no? O sea, nos lleva al escenario de la desigualdad y la inequidad. Y finalmente, como ya les decía, en esta intención de la etnografía crítica de buscar las tensiones entre la reproducción y el acomodo versus la agencia y la resistencia, que justamente nuestro marco teórico hace esa invitación, ¿no? Cuando Mauricio muestra la primera lámina de lo que ya sabemos cómo funcionan las familias en el sistema, la idea es que nuestra investigación, si es que vuelve a llegar a la misma conclusión, al menos le haya dado la vuelta completa y no solo veamos la reproducción de ese discurso que ya sabemos que existe, sino que al menos hayamos intentado también ver otras posibilidades y justamente las posibilidades que están ahí donde está nuestro propósito, ¿no? Como darle vuelta a estas lógicas como dominantes. Entonces, la etnografía, que es como este paraguas metodológico más amplio, supone ciertas técnicas, ¿no? Técnicas con enfoque etnográfico, y una de las que seleccionamos y sobre la que está pensada este taller de cocina metodológica son las narrativas y las contranarrativas, ¿ya? Las narrativas y contranarrativas justamente están pensadas en esta lógica de ceder a distintos tipos y niveles del relato, en que la narrativa invita, digamos, a que desde los agentes se articule la descripción de la propia realidad, ¿ya? Entonces ahí, bueno, completa y culturalmente matizada, o sea, supone un principio de relatividad frente a un mismo fenómeno, pero se ha ido entendiendo que la narrativa individual también tiene una impronta institucional, hegemónica o dominante. O sea, por poner un ejemplo, una mujer feminista puede manifestar discursos machistas, por ejemplo, o prácticas machistas. Lo mismo, una persona negra puede ser racista y así suma y sigue, ¿no? O sea, como una persona pobre puede ser clasista también. Entonces, puede ser una auto como discriminación, o siempre va a encontrar otro que es más negro, más pobre o más discriminado que el uno mismo. Entonces viene la lógica de las contranarrativas, que es que seguimos en esta misma idea de acceder a los relatos, pero donde vamos a poner el ojo y tratar de promover que también aparezcan los disensos, ¿no? Como promovemos, reconocemos y destacamos los aspectos que contradicen o resisten las narrativas oficiales y hegemónicas, ¿ya? Ese es como el foco principal. Ahora, estos son conceptos que suenan como muy bonitos, muy interesantes, etcétera, pero obviamente hay que argumentarlo y también situarlos dentro de un trabajo más amplio. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de por qué esta fue una de las decisiones como de las técnicas que queríamos implementar? Antes del trabajo en terreno, los supuestos que están detrás de esto, uno es la etnografía crítica que ya introduje, la idea que nos hemos venido planteando de que no solo hablemos de inclusión educativa, sino que la investigación también sea inclusiva, ¿ya? Entonces acá el supuesto es que si yo quiero hablar desde una lógica de la familia y la clase social, de algún modo tengo que generar la idea de una agencia que es a través de la voz hablada, y que esta podría ser una técnica que facilite eso, ¿no? O sea, que no solo estamos tocando la inclusión como un tema que nosotros apreciamos, sino que lo tratamos de hacer emerger desde los mismos agentes con prácticas que resultan inclusivas. Y por otro lado, también algo que mencioné al inicio, en qué fase estamos nosotros respecto a esto, es que no somos expertos en tema de las narrativas. Entonces, que también lo vimos como una oportunidad de exploración metodológica. No siempre está ante el escenario de que tiene un periodo largo para investigar, donde tiene el margen para poner a prueba ciertos supuestos y prácticas para ver si te resultan o no. Y también tienes tiempo de, en el fondo, decir, ¿sabes qué? Esto no es lo que no funciona, lo podemos cambiar.
es un escenario súper privilegiado que nos da permiso también para hacer estas exploraciones. ¿Y por qué hemos ido confirmando que nuestra intención podía estar como bien encaminada? Y esto es como ex post al inicio del trabajo en terreno y a los colegios que realmente nosotros pudimos como subir a este estudio, invitar a participar, es que estamos ante dos establecimientos educacionales que tienen como una raigambre territorial muy fuerte, ya están asociados cada colegio a una población específica, poblaciones con una trayectoria y memoria política muy importante, ya muy representativa de procesos del siglo XX y XXI, son escuelas que tienen una fuerte conexión con el mundo popular, donde el tema de clase social es tema, y donde también ellos lo reflexionan y lo visibilizan. Son dos escuelas que tienen con mayor o menor éxito una intención comunitaria, ya que no les interesa hacer solo el intramuros del establecimiento, sino que les interesa dialogar con el entorno. Son de dependencia pública, ambos son de sostenedor municipal, están en la misma comuna, pero que pudiéramos decir no funcionan de las formas más estandarizadas que conocemos, ¿ya? O sea, por ejemplo, son colegios donde si bien se habla del CIMSE, no es el tema predominante de los intercambios, por ejemplo. Te hablan de muchas cosas antes de llegar a ese punto y de hecho ambos han transitado en el rango de lo insuficiente, ¿no? Y por otro lado nos dimos cuenta, al menos en el primer colegio donde entramos, que las trayectorias individuales, o sea, como las historias de vida de los profesores, de los directivos, estaban también ancladas en el territorio y en ese sentido se cruzaba mucho con su trabajo. Como que ellos también vivían en la comuna, o vivían en el barrio, o habían sido de la población, o han sido históricamente del entorno, y en ese sentido está como muy conectado, ¿no? Entonces nos dice como, bueno, esta es una súper buena pista para seguir este camino. Ahora, las narrativas y contranarrativas, según la literatura, pueden tener como tres enfoques, ¿no? O tres usos. Uno como marco teórico, principalmente, más que metodológico. El segundo como método de investigación y el tercero como herramienta pedagógica, y nosotros claramente estamos situados en este segundo, ¿no? Estamos usando la narrativa y contranarrativa como parte de nuestro método de investigación, que suponemos que levanta voces subrepresentadas y también que es una herramienta analítica, de hecho es algo que vamos a ver en el detalle, ¿no? Y que nos va a permitir identificar y criticar las narrativas hegemónicas. Entonces, ahora entramos como a otra fase de este taller, es que con estos antecedentes estamos realizando el trabajo en terreno y tenemos como una entrevista fuerte realizada hasta el minuto en que se trató de poner como a prueba este principio, ¿ya? Entonces, obviamente, la primera duda que teníamos es cómo se hace esto, porque muchos textos muestran los resultados de ejercicios de este tipo, pero no explican en detalle o uno a uno cómo lo hicieron. Entonces, aparecen dos cosas. El trabajo con estas narrativas se hace, uno, intencionando las técnicas, sean las tradicionales, como la entrevista y la observación, o buscando técnicas más innovadoras, como la creación de artefactos y otro tipo de cosas con los participantes, ¿ya? Acá, en esta entrevista, lo que se hizo fue usar la lógica de darle una vuelta a la entrevista más tradicional, manteniendo la lógica de una entrevista etnográfica que de por sí es bastante narrativa. Lo que se propuso fue como una entrevista que yo le pongo como corporizada o encarnada, y es que le planteamos a este profesor, que también es poblador, tiene ambos roles, que la entrevista fuera hecha en un recorrido en que partíamos desde el colegio y luego nos íbamos a la población. ¿Y por qué fue planteado así? Porque queríamos poner estas trayectorias en tensión, pero además bajo el supuesto de que si yo a una misma persona le pregunto en distintos espacios, también voy a acceder a distintos sentidos, ¿ya? Porque la persona también se ajusta y explica a través de su propia información contextual. Entonces, ¿qué resultado tenemos de esta entrevista como pisada? Esta entrevista hecha en recorrido, de hecho una buena parte se graba caminando. Por ejemplo, estas son las formas que la persona tiene de referirse a sí misma, ¿no? Yo soy profesor de historia y mi cargo es hacer las clases de historia del colegio en general. Perfecto. Luego, otra forma de presentarse es de nosotros mismos, de jóvenes pobladores. De hecho, habla de jóvenes porque empezaron a cierta edad, hace 20 o 30 años atrás, ya no es tan joven. Muy joven, pero no tanto. Yo me sumé
la historia y porque también tomé mi acción política, o desde toda esta construcción sistemática de la dominación, qué sé yo, de la hegemonía, y no importa la situación traumática, que la escuela fue despojada del proyecto Barreal. Acá, estas son distintas partes de la entrevista que yo junté a propósito para que se viera un solo relato. La estrella marca que acá estábamos adentro del colegio, ¿ya? Y él, por ejemplo, habla de que se quiere ir a regiones, qué sé yo, y desde la estrella en adelante estamos fuera del colegio. Entonces, si se fijan, en una él es un profesor de historia y en otra es un agente político de cambio de reclamo, qué sé yo, y eso también se condice con el espacio donde él se encontraba en ese momento. Algo que va aparejado a este ejercicio de intencionar las narrativas y las contranarrativas, es que a mí al menos me pareció una forma súper incómoda para el rol del investigador. Incómodo de un buen modo, ¿no? Y acá retomo, por ejemplo, las palabras de Rosana Guber respecto a la idea de la etnografía, que ella dice que le restituye a los conjuntos humanos la agencia social que hoy parecería prescindible desde perspectivas macroestructurales, ¿no? O sea, en el fondo dice como volvamos a las personas y volvamos a los grupos humanos. Y cuando hacemos eso y lo llevamos a cabo como profundamente y tratamos de generar estas como narrativas y contranarrativas de otros, también tenemos que estar dispuestos a nosotros mismos sentirnos incómodos y a tener miedo respecto a nuestros objetivos, como ¿estaré respondiendo o no? Porque le estoy entregando la palabra y la voz a un otro. Y de hecho eso es lo que estoy persiguiendo, y por ende ese otro me puede decir cosas que no me sirven, me hacen sentir incómodo, me interpelan, y en ese sentido hay que tomar ese riesgo cuando uno quiere trabajar desde esta idea de lo cualitativo y lo etnográfico, desde la lógica de agencia y la inclusión, ¿no? O sea, podemos hablar de agencia y puede sonar súper bonito, pero la agencia real, creo yo, debe ser incómoda para los investigadores también. Y debe interpelarlos respecto a sus propios marcos conceptuales, a sus propios principios, supuestos bajo los cuales va a terreno, o lo que espera encontrar ahí. ¿Y cómo lo represento yo? De algún modo, cuando el entrevistado me dice, disculpa que sea un poco lapidario, o sea, me pide disculpas a mí, porque claramente está diciendo algo que él supone genera cierta incomodidad en mí. Y de hecho había partes que eran incómodas, ¿no? Entonces, hay que saber manejar como esa incomodidad, ¿no? Hay que esperarla. De hecho, yo creo que está mejor logrado mientras más te interpela, y este miedo que sentimos como por la ciencia, ¿no? Yo me empecé a preocupar realmente así como, pucha, ¿y esto nos servirá? ¿Esto va a responder a nuestro objetivo? Y es como decir con calma, sí, pero como dale tiempo y dale una vuelta, ¿no? Como no olvides esa preocupación, pero flexibiliza a modo de realmente llegar a este relato. Otro elemento que empieza a aparecer en las entrevistas es que la narrativa y contranarrativa es un artefacto de la crítica, ¿no? Eso puede ser como de sentido común si no volvemos a la definición donde dice queremos descubrir los relatos que critican lo hegemónico, pero nuevamente uno puede generar incomodidad, porque a veces, porque a los seres humanos nos gusta la calma, ¿no? Nos gusta que el mundo como que funcione de las maneras en que nos hace sentir tranquilos. Y la investigación también tiene ciertos supuestos que trata de respetar siempre y que están a la base de su ejercicio empírico. Entonces, cuando aparece la crítica, que puede ser la crítica en este caso a la escuela, al sistema, o incluso a tus propias preguntas y objetivos, hay que tener cierto manejo y hay que ir como con esa posibilidad, ¿no? Que se te devuelva una crítica. Pero es lo que estamos buscando. Nuevamente, dos tensiones clásicas de las ciencias sociales. Vamos a buscar la cooperación y lo que funciona como armónicamente o orgánicamente, o vamos a buscar el conflicto. Y acá estaríamos más bien intencionando lo conflictivo, ¿ya? Y acá retoma a Geertz, que probablemente uno de mis antropólogos preferidos, y de cómo él, justamente en esta generación de los 60 y 70, habla de una reflexividad política y de la necesidad de que estas disciplinas, como dice antropología, sociología y filosofía, entre otras, se resguarden de la asepsia de su discurso teórico para sustraerse de la responsabilidad social que le compete al producir pensamiento crítico sobre lo social y cultural. No podemos ser asépticos y por ende debemos dar espacio a la crítica y a las incomodidades. Y acá nuevamente una frase que para mí lo ejemplifica es cuando el profesor, hablando de sus colegas, dice: las universidades que son mercados
finalmente es muy poco el nivel, o sea, muy poco el nivel de formación de otros docentes, es una especie de proletariado sin conciencia, o sea, como, es una crítica súper ruda, y se lo está diciendo además sobre su propio gremio, y en realidad son como gente que sigue esta rueda, ¿ya? Él no los ve como culpables, pero los ve como tremendamente ingenuos, y como él dice, como sin conciencia. Y otra cosa que aparece en estas entrevistas es que en realidad las narrativas y contranarrativas coexisten en la misma persona. No es que yo las vaya a encontrar de persona en persona, de institución en institución, es que cada persona produce ambos tipos de relatos. Se mueve en lo hegemónico y también se mueve en lo contrahegemónico. O sea, esta idea de que reproduzco patrones y a la vez los resisto, ocurren en un mismo sujeto, y entonces si lo extrapolamos a la escuela también nos vamos a encontrar con eso, ¿no? Es esta tensión que buscamos en la etnografía crítica, la estructura versus la agencia. Entonces, por ejemplo, dentro de un mismo como área temática, dice, recuerden además que los profesores eran un proletariado sin conciencia, encuentro que sí había un trabajo interesante, importante, cómo en mejorar como la calidad de educación acá. Yo creo que los roles están muy, muy determinados. Aquí el rol de la escuela es educar y que los niños pasen de curso y vayan siendo promovidos dentro del sistema escolar. ¿Ya? Si alguien me describe una escuela así, es como, sí, perfecto, está bien, es lo que entendemos por una escuela y probablemente está funcionando más o menos bien. Dice después sobre la misma escuela, dice, yo a los cabros los voy a educar humanista. No quiero que se metan en las especialidades porque, claro, van a ser de nuevo el proletariado de los hospitalarios, ¿ya? Él valía un poco más la especialidad de gastronomía porque dice que le da más autonomía, pero que los de enfermería en realidad no tienen muchos futuros posibles, y él ve que es un técnico de la escuela, ni siquiera es un técnico en enfermería, se refiere, y para qué la clínica Bupa, que es uno de los acuerdos de práctica. ¿Y para qué la clínica Bupa? ¿Para qué si son todas weas que explotan a todos los que no son doctores? ¿Sí? O sea, por un lado dice, debemos educar a los niños para promover en el sistema y la calidad de la educación, pero por otro lado los acuerdos que tiene el establecimiento a él no le parece. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por calidad de la educación? Justamente esas son las cosas, los sentidos que queremos interpelar, porque parece que no estamos entendiendo lo mismo. En otro relato, él habla como de los profesores y de cómo se trabaja en el colegio, y dice, dentro de las posibilidades y de la trayectoria formativa del cuerpo docente y administrativo, como se llame, sí se ve y se rescata siempre una voluntad de tratar de hacerlo mejor, y eso es lo que yo puedo rescatar más. Igual hay un compromiso, o sea, él valida que es gente preocupada por los estudiantes. Creo que hay un compromiso social, finalmente, de igual forma con estos chiquillos que vienen con su trayectoria. Entonces él dice, puedo no estar de acuerdo, pero no puedo visibilizar el compromiso de los otros. Sobre la misma escuela, habla de un proceso que ocurre en la población, de cómo ellos son expoliados de todo lo que ellos trataron de construir en los años 70. Entonces, cuenta cómo la lavandería popular fue convertida en parroquia. Entonces, dice, todo esto técnicamente, si hubiera una política de reparación de memoria, debiese ser devuelto a la población. El colegio también, simbólica por lo menos, a lo mejor no administrativamente, pero simbólicamente. Debería haber una política que avalara la historia de la población y tienen que estar escritas en las paredes del colegio y no negándola. O debería haber una política que el 50% del plantel debiese ser gente de acá. ¿Cachai? O sea, por un lado reconoce el compromiso y por otro lado exige que en realidad sea un compromiso mucho más político con la memoria de una población y no solo con las exigencias de un sistema escolar. Bueno, estas son como las cosas que fueron pasando en la entrevista y de cómo uno las va desgranando y las impresiones que va teniendo, y que también nos van a hablar de cómo las podemos practicar y qué impresiones nos van quedando, ¿no? Pero subyace como una gran pregunta, y es por qué yo me quiero ir a estas narrativas que son tan personales, ¿no? Como por qué me quiero ir al individuo cuando estoy tratando de mirar un fenómeno tan amplio como familias y escuelas. O sea, como que eso es gigante. Y en ese sentido, y ahí entra como un principio antropológico y etnográfico clave, es que las personas son producto y productores de su cultura, de su sociedad y de su historia. Entonces,
como me gusta decir, como las personas son testigos de sí mismas, pero también de los otros y lo demás, ¿no? De su entorno y de lo que ocurre alrededor. Y acá elegí una cita de Gloria Saldúa, que bueno, es difícil fijarla a ella porque la verdad es que es activista, es muy literata, pero también habla desde la ciencia social y de hecho la leen en muchas disciplinas por esta voz como tan transversal que ella logra y que lo dice de forma muy poética. Dice que estoy jugando conmigo misma, estoy jugando con el alma del mundo. Soy el diálogo entre mi ser y el espíritu del mundo. Me cambio a mí misma, cambio el mundo. Y acá es donde la narrativa y la contranarrativa, aunque emergen de los individuos, tiene todo el sentido y razón de ser, sobre todo cuando queremos revisar los significados que nosotros le adjudicamos a algo que nos parece tan normal como el sistema escolar, ¿no? Y los conceptos que van aparejados. Entonces, entendiendo aún eso, ¿cómo evitamos que estemos recogiendo solo como historias bonitas, ¿no? Que interesante la historia de este profesor, que trágica la historia de este niño, ¿no? Como que casi es como algo, como un cliché, como algo como tierno, ¿no? Como que no tiene mucho sentido científico solo en sí mismo. Como que estas historias y estos relatos tienen que tributar a algo. Entonces, ¿cómo logramos que hagan ese tributo? Entendiendo esta apelación y esta intención de, por ejemplo, hacer una entrevista bajo ciertas circunstancias y no otras, forman parte de un trabajo empírico y de campo mucho más amplio que también contempla otras formas de acceder, de generar los datos, ¿no? Entonces, yo creo que esto se evita, esto de llegar a historias pintorescas, pero que no tienen ninguna función más que ser pintoresca, con la respuesta antropológica habitual, que es que triangulemos, ¿no? Triangulamos participantes, triangulamos técnicas, triangulamos miradas, y si agregamos el valor de la reflexividad a cada una de esas posiciones, probablemente vamos a lograr un buen ejercicio. Entonces, acá también hago un paralelo entre la entrevista y las notas de campo que no son mías, ¿ya? Justamente para evitar el sesgo de repetir lo que yo ya había escuchado en la entrevista. Entonces, estas notas de campo son de Irina, la otra etnógrafa del equipo, y él habla, por ejemplo, de cómo él usa el idioma inclusivo, o sea, a los estudiantes de les, ellas, etcétera, de cómo eso les incomoda y lo interpelan y le dicen, pero profe, acá no hay nadie así, que se refiere a estudiantes transgénero. Dice, pero va la estudiante que es biológicamente niño, pero que es niña y viene como niña, va y sonríe. O sea, como que él lo gratifica el hecho de que a quienes sí les importa, él le está respondiendo adecuadamente. Y las notas de campo, vemos que se hacen talleres sobre la transfobia y se intenta concientizar sobre todo a los profesores en este tema. Había que estarles recordando a cada rato, a pesar de que en las listas figura el nombre legal, ellos deben llamarlos por su nombre social. Los profesores intentan adoptar estas informaciones, claramente no lo comprendan. Acá tenemos dos miradas, una externa de la etnógrafa y una interna del profesor respecto a un mismo tema. Y en la otra nota de campo, que es respecto al aniversario, dice, no sé si vas a venir al aniversario, pero te juro que no va a aparecer ninguna foto antigua, o haciendo ese gesto vacío del bus aula que van a hacer ahí. Eso lo dice el profesor. La nota de campo dice, pienso que esta pieza, que es una micro, es lo único asimilable con las temáticas de memoria del aniversario de lo que haya visto. Un bus desmontado incompleto y varado en un espacio vacío. O sea, de hecho la impresión es exactamente la misma, como la estabilidad del ejercicio vacuo. Y nuevamente viene de dos fuentes distintas. Y lo último, ¿tiene sentido hacer todo esto cuando tememos por la ciencia y nos sentimos incómodos? Y yo digo que sí. Y aquí probablemente entra cierta expertise también de cómo tú preguntas y manejas tu marco conceptual, como siempre acá atrás, ¿no? Como que está acá en el cerebro y trabajas en función de eso. Y acá en estas citas, por ejemplo, él responde claramente varios de nuestros objetivos y temas, ¿no? Dice el incremento del daño estructural en la población, antes también había pobreza, pero se vivía como con más tranquilidad. Hoy día todas las vulnerabilidades llegan al colegio, o sea, acá tenemos todo el contexto como familiar, el tráfico de drogas en el barrio. Entonces él concluye que hay papás que en realidad toman la opción de que los hijos no salgan a la calle, ¿ya? Antes sí se podía salir a la calle, ellos cuando eran jóvenes en la misma población, pero hoy día parece que es mucho más complejo. Y dice algo súper interesante, los que quieren algo de sus hijos, o sea, los que quieren que los hijos surjan, los encierran en la casa. Acá respondemos a tiempo libre, acá respondemos a crianza y también respondemos a moral. 3 de los temas que Mauricio les mostró al inicio. Entonces, aún siendo un ejercicio con muchas aperturas y muchos flancos donde los límites no están tan claros, si tú tienes cierta capacidad de preguntar basándote en los objetivos que estás persiguiendo, también vas a obtener información sobre eso.
¿ya? Esto no es solo la trayectoria del sujeto, acá estamos tributando a una investigación que tiene límites claros. Entonces, como mega ultra síntesis de cierre, entendiendo, como les digo, que esto para nosotros también es un ejercicio como nuevo, parece que podemos lograr ciertas narrativas y sobre todo contranarrativas, a salirnos de lo deseable y de lo habitual, cuando intencionamos las técnicas y le damos algún giro, ¿no? Cuando le agregamos algo nuevo al mero hecho de preguntarle cosas a uno otro, como en este caso la corporizamos y la hicimos trayecto. Incorporamos como el cuerpo en la pregunta. Y también ocurre en la fase de análisis, que es un poco lo que les mostré cuando disgrego todas estas entrevistas y destaco parte. Eso ocurre a nivel del análisis de los datos. No solo intenciono la pregunta, sino que después también hago una lectura donde yo busco esas tensiones y las identifico. En segundo punto, vimos que podía ser una técnica o un método incómodo que nos desafía y en ese sentido puede incluso como poner a prueba nuestros propios marcos conceptuales, nuestras prácticas, y a nosotros como personas también, porque nosotros también, el investigador también representa una élite universitaria, porque por ejemplo para este profesor, él también es universitario claramente, pero tiene muchas críticas a esa mirada de cómo romantiza la realidad, etcétera. So, incluso nos puede interpelar como sujetos sociales también. Pero hace poco alguien me recordó que la etnografía como una metodología debe generar incomodidad, porque si no, no tiene mucho sentido más que confirmar lo que sabemos, ¿no? Más que hacer esto como colecciones museísticas de los elementos de una otra cultura para fijarla y congelarla en el tiempo, sino que mucho más esta etnografía crítica que se cuestiona sobre lo propio y lo otro. En otro punto, las narrativas y contranarrativas son esta decisión por mirar la crítica y lo conflictivo. Por otro lado, al concurrir en una misma persona, entendemos que su percepción se articula desde diversos elementos contextuales y en ese sentido también nos pone ante la idea de la contradicción. No vamos a acceder a relatos puros que son muy coherentes, sino que probablemente nos vamos a enfrentar a estas contradicciones no solo en la persona en sí, sino que entre personas. De hecho, Mauricio lo ha dicho muchas veces, como que el colegio parece un coro y a veces está más afinado, menos afinado, hay voces disonantes, a veces suenan bien juntos, a veces no suenan bien juntos, porque eso es lo que nos ha estado pasando, ¿no? Y también funcionan en una investigación porque se vinculan y se triangulan con otras formas de recoger datos, además de cuidar las propias preguntas y los propios objetivos, y ahí donde yo hago esta sugerencia un poco de la experticia, en el sentido que quizás hay una alerta que probablemente si alguien me preguntara quiero hacer mi primera etnografía, esta no sería la forma en que yo le diría hazlo así, ¿no? Como que probablemente partiría por formatos un poco más tradicionales y que uno vaya teniendo cierto carrete en el tema de entrevistar, de hacer preguntas y de generar narrativas en general para después poner el foco en esta. Y aún así una invitación a que lo consideren independientemente desde dónde están parados metodológicamente. Entonces, con esto termino, pero el que les agradece su presencia es el perrito del colegio, porque un colegio en Chile sin perrito no existe, no funciona el colegio sin perrito. Así que, de parte de la perrita del liceo, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Natacha, por la presentación. Es un tema bastante interesante, bastante complicado también, no es simple de aplicar. Sin más dilación y en respeto del tiempo, vamos a dar paso a la segunda parte de este taller, que es la sección de comentarios dirigida por el doctor Francisco Leal y el doctor Diego Palacios. Para esto, cada uno de ellos tendrá un máximo de 10 minutos para poder dar sus comentarios, y después de eso damos un espacio al momento dialógico de todos los que están presentes, para que puedan ir anotando sus preguntitas o pensándolas para este momento. ¿Sí? Así que adelante, Francisco, si estás por ahí. Muy buenas tardes a todas y todos. Quiero partir agradeciendo a Mauricio, a Natacha, ¿no?, la invitación a comentar esta presentación, corriendo el tremendo riesgo que han corrido, digamos, ¿no? Porque ellos saben que yo no tengo una formación particularmente interesante en metodología y por lo tanto menos en metodología cualitativa y menos en narrativa, digamos, ¿no? Y menos aún en contranarrativa. Entonces, la verdad es que creo que han corrido un riesgo grande. Pero quiero de verdad agradecérselas porque primero me han obligado a leer.
he tenido que empezar a leer para documentarme un poco de algo con lo cual he tenido intuitivamente contacto, ¿no? A lo largo de mis años de investigación, ¿no? No es que nunca haya hecho investigación cualitativa, pero nunca he preocupado de formarme específicamente en eso. Entonces se me ha abierto un mundo interesantísimo, ¿no? Y segundo, agradecerles por las presentaciones que han hecho, porque creo que son tremendamente aclaradoras, ¿no? Muy sistemáticas y muy claras, incluso para responderme en sus presentaciones anticipadamente algunas de las dudas que yo tenía cuando leía los 2 o 3 papers que leí para aproximarme desde la literatura a este tema. Entonces, muchísimas gracias y felicitaciones por esta forma de presentar que me parece que a mí me ha sido muy útil. Yo espero que a los demás que han estado observando esto también les hayan sido de una muy buena introducción al tema. Ahora, a mí me quedan una cantidad de dudas, inquietudes, ¿no? Pero como el tiempo es corto, yo quiero plantearles solo 2 o 3 de las que persisten después de esto, ¿no? Y que apuntan fundamentalmente a esta polifonía, ¿no? Porque yo creo que esto abre polifonía, ¿no? Y lo que es más curioso es que abre polifonías internas, ¿no? Internas a una misma organización, a un mismo grupo, pero sobre todo interno a una misma persona, a un mismo actor, ¿no? Y estas polifonías que todos reconocemos como presentes, pero que al mismo tiempo no siempre somos capaces de explicitar, ¿no? Y aún menos de reconocer como contradictorias algunas cosas que vistas desde fuera aparecen evidentemente contradictorias. Y entonces respecto de eso son mis 2 principales inquietudes, que yo quiero aportárselas porque creo que ustedes ya las tienen previstas y que seguramente van a generar, como tú dices, artefactos para prevenir eso. Pero antes de ir a esas 2 dudas, quiero decirles que me parece que la elección metodológica que han hecho me parece tremendamente potente. Creo que para el tema que ustedes abordan en la línea, es tal vez la mejor herramienta que se les podría haber ocurrido. No creo conocer todas las herramientas disponibles, pero entre lo que yo conozco me parece que es lo que más cercanamente podría permitirles abordar este objetivo de develar, ¿no?, estas estructuras que subyacen a nuestra forma de entender el sistema educativo y de cómo eso se liga a ciertas prácticas y por lo tanto a partir de ese develamiento poder producir algún tipo de cuestionamiento que lleve a un replanteamiento de esa lectura para llegar a esta lectura final que nos plantea Mauricio en la propuesta de su línea, que es una lectura bastante esperanzadora, ¿no? Sin embargo, ahí en el camino nos topamos con estas inquietudes que yo les voy a plantear ahora. Entonces, primero, me parece que la elección de la técnica, de la estrategia metodológica es muy acertada, y estoy muy expectante de ver el progreso de la línea en ese sentido. Y también de lo que nos puede aportar a lo que nosotros estamos haciendo en nuestra línea. Ya lo hemos comentado antes, yo tengo mucha expectativa de la colaboración que podamos generar en función de eso. Pero las inquietudes van, en primer lugar, respecto de la primera parte de lo que yo les comento, esto de esta polifonía interna de la cual somos parcialmente conscientes, y digo somos porque es algo que tenemos siempre presente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero que no reconocemos como contradictorio, ¿no? Nos damos cuenta, pero en última instancia, eso somos, y eso no nos parece contradictorio porque es lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, el poder reconocer, explicitar, cuestionar, ¿no?, estas lecturas y poder generar una lectura distinta me parece un ejercicio que es indispensable, pero que me parece que es difícil. Sobre todo cuando estas contradicciones son evidentes desde fuera. Y entonces cuando quien está haciendo la investigación identifica estas tensiones, por ejemplo, ¿no?, la está identificando desde un marco externo, ¿no?, que posiblemente el actor que está hablando, que está proporcionando la información, pueda reconocer como
dimensiones distintas, elementos distintos, pero yo no sé si pueda reconocerlos como contradictorios, ¿no? Y como pueda ponerlos en oposición tan directamente. Yo creo que esa es una primera cuestión, o sea, el cómo darnos cuenta de cuando es algo que es visto, ¿no? Que es puesto en el relato por la propia persona, o cuando es algo que emerge naturalmente como un discurso fluido para la persona y que es identificado como contradictorio por quien está mirando desde fuera, ¿no? Ese momento del reconocimiento de la divergencia, del reconocimiento de la eventual contradicción, surge internamente, es algo de lo cual la persona se va dando cuenta, y si es que se va dando cuenta, cómo lo va asumiendo, o es que es algo que es presentado por el investigador externo. Esa es una primera cosa. Y la segunda duda tiene que ver con que efectivamente si es que logramos que se explicite esta contradicción, ¿no? Hay un segundo paso, que es el superar esa contradicción, ¿no? Que es el paso de la síntesis después de la tesis y la antítesis, ¿no? Y ese paso implica un paso que va más allá del reconocimiento racional de la divergencia o de la contradicción. Implica el paso afectivo, el paso de identificación, ¿no? Con un posicionamiento, en el cual se compromete de alguna manera la acción. Y yo creo que ese paso es un paso crucial, pero que no tengo idea cómo se avanza en eso, en los propios actores, o en esa interacción con los propios actores. Creo que ejemplos muy cercanos tenemos muchos, ¿no? Tenemos, y voy a tomar solo dos, ¿no? Uno es la tremenda fuerza que tomó la contradicción entre el sentir mayoritario en su momento, ¿no? Respecto de los límites que nos imponía esta realidad constituida a través de la normativa legal vigente en nuestro país, ¿no? Y la respuesta efectiva que hay cuando se genera una propuesta concreta de cambio, ¿no? Ahí hay un paso, hay un salto que, claro, algunos interpretan o leen muy bien como hubo un grupo que se abocó a esto y que no supo leer realmente, ¿no? Cuáles eran las necesidades, o cuáles eran las contradicciones, o cuáles eran las interpretaciones que le estaba dando la mayoría de las personas a esto que estaba sucediendo. Y digo, no podrá pasar lo mismo con esta producción de contranarrativas que surgen espontáneamente en el curso de una narración más bien hegemónica, y que son condensadas en esta contranarrativa por el investigador, pero que luego de vueltas, ¿no?, a los actores puedan producir este mismo efecto que ya hemos visto. Y un ejemplo mucho más patente, a mí me parece que es mucho más potente incluso, es de lo que pasa con la reforma previsional. Porque cuando uno mira en abstracto, teóricamente, la reforma previsional, se mantienen las cosas más o menos como están, solo que se agrega un componente adicional, ¿no? Que no es aportado por el trabajador, por lo tanto no es propiedad del trabajador. Pero sin embargo, el discurso que destruye toda esta propuesta es un discurso que dice: tus ahorros son tuyos, ¿no? Y eso mata cualquier otra interpretación posible, ¿no? Porque toca a algo que no es racional, sino que está instalado ya en la corporalidad, ¿no? Del común de las personas, que va más allá de la lectura racional que puedan hacer o que se pueda hacer. Y yo creo que eso puede ocurrir también en este construir, ¿no?, un relato distinto a partir de esbozos que surgen en una narración que está surgiendo desde actores que están corporizados en este contexto, ¿no? Entonces, bueno, esas son mis dos grandes inquietudes y me gustaría
poder conversar con ustedes después de escuchar a Diego. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco, por tus comentarios. Ahora le damos el paso al doctor Diego Palacios para que pueda hacer sus comentarios en 10 minutitos. Adelante, Diego. Vale, gracias. Hola a todos y a todos, espero que estén súper bien. Gracias, Mauricio y Natacha, por invitarnos a este espacio. Y tal como decía Francisco, yo creo que independiente de sepamos más o menos, tengamos más o menos familiaridad con los métodos cualitativos, creo que lo que nos han propuesto hoy día es un desafío de marca mayor en distintos registros. El primero y el que más me resuena a la luz de la presentación tiene que ver con esta metodología incómoda. O sea, de verdad, también hice el ejercicio de familiarizarme con más literatura, poder mirar, conectar algunas ideas provenientes del campo de los estudios críticos del discurso. Vi unas joyas discursivas ahí maravillosas que le fui tomando apuntes de posiciones que toman los actores en contextos, sobre todo cuando son reposicionados, fuera del contexto del setting. Setting es una palabra muy de psicólogo, pero esa cuestión de poner en un lugar neutro aparentemente, donde la cosa va a fluir más o menos como la tiene pensada la investigadora o el investigador. Entonces la incomodidad está en varios registros, está en el registro epistemológico, está en el registro metodológico y también axiológico sobre todas las cosas. Voy a partir como mi comentario respecto de cómo este tipo de metodología asesta una especie de nuevo desafío, en lo mejor de los casos un golpe a todos los fantasmas del positivismo que aún dan muchas vueltas en los métodos cualitativos, sobre todo respecto de tres elementos. El primero y el más importante respecto a la relación sujeto-sujeto en la producción de investigación en el campo social y educativo. Entonces, ahí ustedes creo que reivindican esa posición de sujeto-sujeto que, como decía la Nata, puede ser muy de perogrullo, algo muy obvio, pero no siempre el sujeto de la investigación es considerado en tanto sujeto, sino como objeto, o en el mejor de los casos como participante, que le arroja una especie de como un tono más de actividad, de participación y producción de la realidad, pero creo que esta es una apuesta que reivindica primero esa relación sujeto-sujeto, y que me parece muy nutritiva para los desafíos sociales y educativos que tenemos en Chile y en la región. Lo segundo, el tema que ya comentaba de la posicionalidad, creo que la rompe, es un pensamiento totalmente no paramétrico, y desde ahí la teoría también queda súper desafiada, acogiendo un poco lo que Hugo Semmelmann alguna vez planteaba respecto de los conceptos ordenadores, ¿cierto? O sea, que hay conceptos que en realidad quedan abiertos, conceptos que los podemos usar de cierta forma y que en otro lado simplemente esos conceptos van a ser aguas y no nos van a servir para nada. Entonces creo que ustedes también se incomodan a sí mismos y me parece de valientes. Un deporte de riesgo, digámoslo así. Y por último, en esta mirada de la incomodidad, creo que hay algo muy importante y es un desafío también de marca mayor, el tema del culto a los instrumentos. Yo siento que muchas de las veces nosotros quedamos tensionados por hacer sinonimia del rigor con respetar lo que tú pensaste inicialmente como era eso. Y el rigor creo que se juega también en el fragor de la relación que ustedes van construyendo. Por ejemplo, ahí miraba el tema de la estrella, cómo cambió la tonalidad discursiva en el momento de que cambia el escenario, y uno eso no lo ve cuando no tiene esa conciencia de espacio, de local, y sobre todas las cosas de que también uno va al ritmo de la conversación y al ritmo de la caminata. Entonces eso me pareció sumamente relevante, la forma en que hay un respeto muy sensible hacia sus instrumentos, sus técnicas de producción de información, pero que no derivan en un culto. Yo creo que eso es muy importante de poder desacralizar los instrumentos con los que producimos investigación y sobre todo en relaciones de sujetos-sujetos posicionados en escenarios que no son los habituales. Para la investigación educativa, lo que veo más fructífero y positivo de la propuesta que ustedes están articulando, ciertamente la reflexividad con que nos presentan, nos muestran su camino, también camino entendido, no en el sentido lineal y sin, digamos, sin mayor obstáculo, sino que se nota que hay un desafío a sí mismos como investigadores e investigadores que están ahí también viendo cómo llegar a esto que sus preguntas les van dibujando. Y como decía Francisco con el tema de
por ejemplo, los fondos de pensión, pensaba también en por qué la gente escoge escuelas particulares subvencionadas si tiene escuelas que según el CIMSE, si creemos en el sistema de la información perfecta, esas escuelas están mejor posicionadas que una que uno paga. Entonces la gente dice no, porque pagando uno se asegura que no van a haber problemas. Y es como una cuestión ahí como pay-per-view, que funciona sobre todo en los contextos populares y que en el fondo también es un tema que tiene que ver con el valor público en nuestro sistema educativo. Y me parece muy interesante la apuesta por quebrar con una visión, una perspectiva estática de las personas marginalizadas, que en un sentido general sea por elementos de clase, género, etnia, cultura, o en la sinergia de estos elementos hay un quiebre con esta cuestión estática, también muy vista desde, digámoslo, desde el púlpito de la academia, mirándolo desde arriba como fenómeno, pero que creo que estar ahí en los intersticios de la producción del dato y el análisis, que ahí yo tengo algunas preguntas, creo que rompe sobre todo con la figura del vulnerable, ¿sí? Hoy día se habla no solamente el criterio de los vulnerables según los criterios, digamos, socioeconómicos que bosquejó la ley CEP hace ya casi 15 años, sino que también hoy día afrontamos otras vulnerabilidades reconocidas, dichas, que antes no lo estaban. Entonces, hoy día, por ejemplo, algunos profesores manifestaban sobre la educación pública en un encuentro el tema de que esto requiere musculatura para desarrollarse, el sistema de educación pública. Pero ahí la contrapregunta que había era, bueno, pero ¿de qué musculatura si tampoco hay sensibilidad, si no hay movimiento? ¿O hay un rollo muscular? Creo que nos muestra muy nítidamente esta propuesta todo lo que la gente tiene por decir, pero no en el sentido maternalista, paternalista de yo vengo y te doy voz al que no la tiene, sino que en realidad yo veo muchas posibilidades tanto de producción como de análisis de información en el nivel de poder también uno compartir aquellas veces en que se siente incómodo. Entonces yo miraba la producción del dato y el participante o el sujeto decía, bueno, oye, pero como que te molestó, así como que intentaba pedirte disculpas respecto a algunas cosas. Me pregunto cuántas son las veces en que uno siente como investigador o investigador que también tiene que pedir disculpas por el tono de una pregunta, su dirección, por alguna cosa que quisiste registrar. Cuando ahora uno hace entrevistas virtuales, a veces pareciera que se desatiende de la situación de la cámara, pero en realidad yo siempre muestro el lápiz, mira, estoy anotando, no estoy mirando el celular, no estoy mirando el partido del mundial en este momento, estoy haciendo otra cosa. Entonces ahí creo que hay una necesidad de que uno proyecte, y veo que ustedes como equipo al menos la tienen pensada, pero también alguien las tiene que incomodar a ustedes. Yo creo que va a ser súper difícil analizar datos. Súper difícil porque primero va a haber que quebrar la lógica de que el análisis de datos se hace en ausencia y en un lugar parece ser como aséptico, voy a recoger esa palabra, parece que hay que llevarlo a una especie de laboratorio y analizarlo en su pureza. Entonces el dato hay que analizarlo ahí en su pureza y ese creo que es un desafío muy grande porque, en efecto, y como decía, parte de la literatura que ustedes nos compartieron, que la recomiendo y si la pueden mandar después para las personas participantes, ustedes estrictamente no producen información, ustedes producen historias. Y ese nuevo golpe, el fantasma del positivismo, es que la información se pretende, esta cuestión más robusta, ordenada, el dato redondito, o la cuña justo que uno quería utilizar para más o menos ir armando su modelo teórico, sus zonas de inteligibilidad. Pero ustedes trabajan con historias que están descontinuadas, historias que están abiertas en desarrollo, historias que desde la reja hacia adentro son narradas de una manera en la escuela, pero de la reja hacia afuera son problematizadas, incluso tensionadas de formas distintas, y ahí veo un primer desafío analítico, así como en realidad ustedes están analizando historias. Son elementos muy abiertos, muy dinámicos, que requieren también mirar al tipo de una trilogía incluso, o superar la noción de triángulos de cristal también ahí, ver cómo lo trabajan, y esa es mi duda, y en realidad es muy abierta respecto de cómo están pensando este camino. Pero yo más que todo quise al menos pensar, si yo tuviera que estar haciendo esto hoy día, ¿cuáles son mis desafíos? Ese es el primero. El segundo es cómo organizamos las actividades para analizar la información producida. No tengo la palabra precisa, pero la historia producida. Entonces pensaba respecto, ok, uno suele primero tomar
una interpretación del mensaje clave que se produjo con estas personas que están participando con ustedes. Pensaba en cómo se revisitan esos datos, entendiendo que hay múltiples localidades, contextos, y cómo podemos sumar historias adicionales. O sea, lo que no pudo ser dicho en el momento de la entrevista, cómo puede ser dicho después. Y yo creo que la tarea analítica más grande, y que creo que tienen los elementos y la energía para tomarla, es cómo incorporamos lógicas colaborativas de análisis de esta información. O sea, cómo nos podemos sentar con las personas que están participando y decir, mira, ¿qué pasó acá? ¿Te acuerdas de esto? Esto fue lo que dijiste. Poder verlo en otro registro, el mismo dato que tú produjiste. Yo creo que ese es un desafío grande, bonito, que ustedes como equipo tienen y que sin dudas creo que podría aportar demasiado a lo que ustedes están mostrando en el día de hoy. Mi pregunta es muy amplia, en verdad, más que este comentario. Agradecerles, compañeras y compañeros, por incomodarnos, creo que esa es la palabra clave, ponernos ahí en el ruedo de pensar formas muy creativas, pero no que creativa no termine significando falta de rigor, sino que en realidad ustedes recuperan esta dimensión del fragor de la relación, del estar, del reposicionarse y presentar una aventura investigativa que le veo mucho futuro y también me da como ansiedad, al igual que Francisco, así como quiero saber en qué termina esto, cómo les va a ir. Y creo que una pregunta clave es cómo piensan analizar y sobre todo cómo piensan ustedes incorporar. Lo digo incorporar porque habitualmente uno analiza de forma escéptica y esa es autocrítica. La gente produce información junto a nosotros. Podemos ser súper colaborativos y genuinos, pero en la parte del análisis la gente se pierde. Después le llega un informe y como ya, pero ¿puedo yo de alguna forma participar en la forma en que estoy siendo escrito, caracterizado, bosquejado por estas personas que produjeron datos conmigo? Es un desafío. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Diego, por tus comentarios. También muchas gracias a Francisco. Ahora vamos a dar el espacio para que todos los participantes, cualquiera uno, pueda hacer algún comentario, alguna pregunta. Puede levantar la manito en el Zoom o puede escribir sus preguntas en el chat, como crean ustedes pertinente. ¿Sí? ¿Alguno que quiera participar? Por mientras, no sé si Natacha quiere comentar respecto a alguno de las incomodidades que nos presentaban tanto Francisco como Diego. Claro, tomé nota de las dos intervenciones, creo que tenemos como espacio para los demás y cerramos quizás con una respuesta, por no dar tiempo, con una respuesta que de algún modo trate de cubrir las distintas preguntas. Entonces prefiero que los demás, si quieren como agregar algo a la reflexión, lo hagan ahora. Adelante con toda confianza, si pueden levantar sus manitos y abrir sus micrófonos. Irina. Sí, hola. Bueno, yo soy Irina, soy la otra etnógrafa, la otra. No, estoy también realizando trabajo de campo en uno de los colegios ya hace un poquito más de 3 meses, así que, bueno, agradecida obviamente de la presentación, creo que sintetiza más o menos lo que ha venido progresando a partir del trabajo de campo. Y bueno, más que una respuesta, ¿no es cierto? Porque esto es un trabajo, ¿no es cierto?, de progreso, de proceso. Quería también comentar a partir de lo dicho ya por Francisco y por Diego, particularmente, claro, esta noción de la contradicción, ¿no es cierto?, de la controversia, que uno puede ir identificando en la medida que va haciendo este tipo de trabajo, ¿no es cierto?, porque está por un lado lo que el investigador, la investigadora ve en terreno, en la etnografía, ¿no es cierto?, la concientización de los espacios, la sinergia, las interacciones entre actores, también trabaja como en una dimensión mucho más subjetiva que hace referencia a los entramados de sentido que tiene cada actor para explicar su propia experiencia. Y claro, pues en ese ejercicio, si nos centramos incluso individualmente, así en lo más micro que puede, como la unidad, podría decirse, de análisis, que es el actor o el sujeto, esta contradicción en el discurso, claro, como que a veces puede ser concientizada por el propio
la propia persona que lo emite ciertos juicios, o a veces se dan en el ámbito de análisis. Entonces, está bueno esto de pensar cuándo se produce entonces la contradicción o cuándo nosotros estamos de alguna manera facultados a decir esto en realidad no tiene nada que ver con lo que me dijo al principio y por lo tanto se trata de como un ejercicio reflexivo, ¿no es cierto?, de poner por un lado un polo y después que nos digan que hay otro polo, ¿no es cierto? Eso es la contradicción. Quizá el término hay que refinarlo un poco más, porque quizá la controversia es un concepto a lo mejor que nos ayuda mejor a entender que no se trata como de que existen quizás dos polos muy marcados en un mismo discurso, sino una gradiente, ¿no es cierto? Porque eso a través del tiempo estamos tratando con sujetos que son sujetos políticos, son sujetos históricos y por lo tanto su propia comprensión del mundo es dinámica. Entonces, al hablar de una gradiente y dar cuenta de eso, quizás es mucho más fructífero que pensar aquí hay contradicción y aquí no hay contradicción. Entonces, dentro de ese ejercicio que es más bien como conceptual, pienso que es importante dar cuenta de que justamente concientizar con un actor que se está cayendo en alguna contradicción, ya sea en el discurso o en la práctica también es un ejercicio como de incomodar a quien responde, ¿no es cierto?, en la entrevista o en la etnografía. Y eso tiene mucho que ver con este grado de conciencia, ¿no es cierto? Como me gustó mucho el ejemplo que puso Francisco, como en el ámbito político nacional, ¿no es cierto?, de darnos cuenta de que en realidad todas nuestras buenas intenciones en verdad quizás no estaban tan compartidas como nosotros pensamos. Y también hay complejidades dentro de la posición opuesta, digamos. Entonces, ¿cómo logramos entender toda esta complejidad? Pues como justamente a veces hay un poco de resistencia quizás en los individuos en reconocer nuestras propias contradicciones. Entonces, eso igual sitúa al investigador como de cierta manera, no tanto es que estamos ahí para desentrañar un problema, sino que también estamos para darle un poquito de aprehensión, ¿no es cierto?, de poder como quizás traducir un poco estas problemáticas, traducir estas angustias y todo lo que conlleva también vivir en un sistema que, digámoslo, igual está sujeto a relaciones de subordinación y hegemonía que no siempre es cómodo verlas. Entonces, pienso que ahí las técnicas colaborativas, como decía Diego, del análisis de la información en ciertos aspectos, en ciertos registros, nos da, para mí es importante el rol de la etnografía en esto, ¿no es cierto? Porque es una exploración de larga data, en donde no solamente vemos a los actores en sus lugares de trabajo, sino que también tenemos la oportunidad de tener conversaciones informales en otros espacios, tenemos como la oportunidad de verlos en sus prácticas cotidianas, no solo en lo que dicen, sino en lo que no dicen también, que también dice mucho, ¿no es cierto?, lo que se calla, lo que se resiste. También tenemos la oportunidad como de captar ciertos discursos que están normados, ¿no es cierto?, que vienen en los manuales, ¿no es cierto?, en las políticas de convivencia escolar. Tenemos como muchas fuentes, muchas polifonías que podemos ir abordando y siento que el desafío está en poder hacer legibles estas experiencias y se trata de una contradicción, lo sea o no. Creo que la riqueza de los datos va en eso, ¿no es cierto?, en tratar como de generar una legibilidad en los datos y en eso va también poder ser capaz como de recibir estas voces que nos están hablando de experiencias muy profundas y sumamente íntimas en varios aspectos y lograr que eso finalmente se devuelva como no sé, pues como, no sé si hablar de devoluciones de los resultados, por así decirlo, pero apuntar como quizás a entender mejor el problema, quizás no a dar una respuesta al problema, sino como ofrecer una lectura mucho más esclarecedora, quizás, que es un poco lo que nosotros hacemos cuando, no sé, hacemos terapia psicológica, ¿no es cierto? Como es un ejercicio como de entender un poco la sombra, de entender como las tensiones internas también,
uno no solo es profesor en el colegio, también es un ser humano, también es poblador, también es papá, también es mamá, también es hijo, hija. Entonces, no aprecio mucho como los comentarios, creo que, como les digo, más que respuestas son para enriquecer la opinión, enriquecer como la visión que tenemos del trabajo de campo, y más que apuntar, ¿no es cierto?, a instrumentos o herramientas infalibles para poder darle como mucha riqueza, que también es importante, ¿no es cierto?, como para poder darle riqueza científica al trabajo, es importante irlo hablando para que se apunte hacia allá, ¿no es cierto? Como, lamentablemente la realidad es compleja y es muy dinámica, es histórica, así que las técnicas también tienen que ir actualizándose en función de esa complejidad. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Irina, por tu intervención. Fabiola. Fabiola, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola, hola, ¿cómo están? Gracias. Perdón, muchas gracias por estar súper interesada en este taller, porque como en algún minuto habíamos comentado, creo que la metodología que ustedes van a diseñar es muy, muy, muy interesante para varios grupos que estamos trabajando en esta área. Nosotros estamos también trabajando en narraciones, y creo que hay ciertos puntos que tenemos en común, y por eso me parecía tan interesante. Pero quería ir a tres elementos que dieron vuelta en la presentación de hoy. Uno es lo que señalaba Francisco en relación a la polifonía, ¿no? A esta voz que incluso se puede hacer desde una misma persona, dos temáticas diferentes, pero también una misma temática de diferentes percepciones, ¿no? Cómo se captan esas percepciones. Y a nivel familiar, creo que es una gran temática que se puede abordar. Esto también se va a ir al tercer punto, que lo adelanto, que tiene que ver con lo que estaba señalando Irina ahora, que era lo de la devolución de los resultados, que es algo que nos preocupa mucho también a nosotros. Entonces, ¿cómo dar cuenta sin señalar a los participantes de la investigación que hay estas contradicciones o estas voces de una misma persona sobre una misma temática en forma distinta, o que diferentes personas pueden opinar hacia un momento o una temática similar, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer la bajada de esa información? No solamente hacia los datos, que son muy interesantes para nosotros como los investigadores, sino cómo estos pueden contribuir a las necesidades de las poblaciones, que es también parte de nuestra investigación. Lo segundo es esto que señalaba también Diego, ¿no? En la utilización de los instrumentos y en el culto a los instrumentos. Nosotros también como investigadores estamos siempre buscando el mejor que nos pueda acomodar, y nosotros desde la investigación de la línea también nos sumamos a lo que ustedes están haciendo. Es como, veamos lo que nos va sirviendo y vamos haciendo mejoras o cambios. Pero aquí salta así como muchos elementos que son de carácter multimodal, ¿no? Y que no solo es la voz, ¿no? No solo es el texto que se va diciendo, sino que es el uso del espacio, es las materialidades, son los silencios y las pausas, ¿cierto?, que ustedes mismos han ido señalando, y que esos construyen significado, esos modifican el significado de lo que nosotros vamos escuchando o percibiendo. Entonces, ¿cómo estos dos puntos, tanto estas voces, ¿no?, representadas en el texto, y los diferentes elementos que se van observando, que no son solo los textos, se pueden ir a este tercer punto que señalaba, que es la devolución de resultado? Entonces, ¿cómo lo han ido pensando? ¿Tienen algunas luces? Un poco por ahí va mi pregunta, y también un desafío para los comentarios también de nosotros, ¿no? Para ver cómo nos ayuda a nosotros en nuestra investigación. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Vamos a dejar un espacio para otra persona, si es que es necesario.
¿Alguna otra persona que quiera comentar? Si no, damos paso a Natacha para que pueda hacer una reflexión de cierre respecto a los comentarios que nos han hecho. Ya. Sí. Entonces, Natacha, o Mauricio, ¿no? ¿Yo? ¿Sí? ¿Puedo partir No, yo? Ya. Ya, Natacha. Pues yo. Breve. Estoy con problemas de sonido de fondo. A ver, yo creo que las preguntas y los comentarios, porque es una mezcla, ¿no? Acá hay dudas y hay aportes, pero todos nos llevan a reflexiones como súper profundas y súper difíciles. O sea, ninguna pregunta es tan pragmática como para decir cierro con esto y les doy como el tip, ¿no? Como que estos son todas preguntas que abren discusiones súper largas y profundas y que no vamos a resolver probablemente ni hoy día ni mañana. Entonces, dándole ese contexto, creo que todos los aportes me hacen sentido y me resuenan mucho y tienen que ver con las preguntas que uno mismo se hace o que uno acepta de muy buen grado como para alimentar lo que quiere decir. Entonces, voy a tratar de no alargarme para respetar los tiempos. Me gusta la idea de Irina de llevar la contradicción a la idea como más bien una gradiente, ¿no? Como de que ocurre no necesariamente en los polos, sino que en todo lo que puede ocurrir como al medio, y que en ese sentido las personas pueden ser conscientes de su contradicción o no conscientes, pero todas las personas tienden a tener un discurso donde se resuelve. Entonces, creo que las personas en general, salvo que estén posicionadas en la contradicción y te digan explícitamente, no sé cómo responderte esto porque no sé cómo valorarlo, o tengo esta tensión, en general ya han logrado su discurso síntesis, ¿cachai? O su práctica síntesis. Como que en ese sentido también, si lo pensamos como una gradiente, probablemente en algún punto vamos a encontrar una mitad, ¿no? Como que nos vamos a encontrar ahí entre los extremos. Esa es una posibilidad que yo veo. La otra también es como respecto a esta idea de síntesis, ¿no? Es como quién es llamado a buscar esa síntesis, como que técnicamente yo creo que no es mi posición hacerle ver a un otro la contradicción, como decir, oye, pero tú me estás diciendo esto y esto otro, salvo que a veces en las entrevistas se da la posibilidad, y de hecho en esta se dio, yo lo interpelo y le digo, mira, ¿sabes qué? Tú dices esto, otro, yo he visto esto y esto otro que no calza con tu mirada o de algún modo le aporta otras cosas y lo reflexionamos juntos. Claro, es la parte que no seleccioné para ahora. En esta entrevista ocurrió. Entonces, a veces puedes, según cómo se va dando y según cómo tú observas que el otro es consciente de la contradicción, él es consciente, por eso me pide disculpas en un punto. Porque es consciente de que está forzando un relato. Como yo me doy cuenta de eso, podemos visibilizarla y discutirla, ¿no? Y podemos como tensionar también eso. Si la persona no es consciente, viene la pregunta, ¿no? ¿Es mi rol hacerle ver esto o en realidad yo acepto su testimonio como una verdad? Cuando yo trabajaba con reos internos en las cárceles, la gente decía, cuidado que son súper mentirosos. Y la verdad es que sus historias son bien fantasiosas en ciertos aspectos, o sea, como que tienen aspectos que tú decís, como esto es verdad, ocurrió, no ocurrió, se contradicen mucho, o sea, como que un día te cuentan el mismo relato de una forma, el otro día te lo cuentan de otra, bueno, tiene que ver con, ellos están sujetos a lo legal, entonces la trampa en el habla, ellos tratan de embolinar, o sea, como que es un hábito al enfrentarse una y otra vez al sistema legal. Y yo tomo todo ese testimonio íntegramente como una verdad. Pero tengo que cuidar en el análisis de que yo me sobrepongo a esa verdad y lo llevo a esta otra reflexión que yo hago. Y ahí también viene la alerta que uno le hace a las personas, y ahí tiene que ver de nuevo con la devolución, con cómo uno trata con las personas, es primero ser súper claro de que acá es una investigación científica, de que nosotros tributamos a la ciencia, que eso requiere cierto lenguaje, y de ahí viene la pregunta para nosotros y para otros, que si queremos una investigación que finalmente es activista o no, y nos metemos en esa contradicción y tratamos de resolverla, ¿no? Como
y tratamos de resolver políticamente la realidad. Es súper posible, hay investigadores activistas, pero uno tiene que preguntarse si quiere tomar esa posición o no, y si la toma, ¿hasta dónde la toma? Le muestra la evidencia, le dice, mira, esta es tu verdad, resuelve estas tensiones, o te metís derechamente y militas en esa realidad. Entonces, también es una decisión que uno tiene que tomar a conciencia y que ambas posibilidades son factibles, ¿no? Desde lo más escéptico a lo más activista y todo lo que ocurre en medio. Respecto como, por ejemplo, quizás yendo un poco a lo que decía la Fabiola, como lo multimodal, y también lo que tiene que ver como con el culto al instrumento. Por ejemplo, ahora estamos tratando de tener otra entrevista que va a tener un tenor similar con la idea de la trayectoria individual, pero a esa persona que tiene otra historia, esta idea de la entrevista corporizada quizás no sea la que más le sirva, porque no necesariamente su trayectoria o su trayecto viene desde el territorio, sino que viene desde otro relato, viene desde una actividad, que en este caso es el folclore. Entonces, ¿cómo lo llevo yo a ese espacio? ¿Cachai? Y quizás no va a ser haciendo un recorrido como hicimos con sino que es, no sé, llévame a una presentación de los chicos, o muéstrame tu sala de música, o, ¿cachai? Como, no sé, todavía no tengo resuelto cuál va a ser la intención, ¿no? Pero se va alimentando también de los mismos antecedentes que uno va teniendo. Esta entrevista se fija sobre la base de cosas que nosotros ya habíamos observado. Entonces decidimos que este iba a ser el foco. Desde ahí iba a salir la narrativa y la contranarrativa. Entonces, claro, la etnografía tiene eso, ¿no? Que es como muy inductiva y muy iterativa, que va como alimentándose uno detrás de otro, para ir como adaptando y acomodando el instrumento. Y no sé si tenemos tiempo como para ahondar mucho más. Claro, ahí se me ocurren quizás como algunas respuestas más prácticas o al contrario como otras más profundas. No sé si en algo les aporté a los que tenían más bien la intención de pregunta que comentario. Y obviamente es algo que podemos seguir conversando, ¿no? O sea, como que tampoco tenemos que cerrar el diálogo hoy día. Nosotros también estamos ansiosos por saber si esto nos resulta o no. O sea, como que ustedes no son los únicos. También queremos ver cómo lo vamos resolviendo. Muchas gracias, Natacha. Mauricio, adelante. Sí, hola. A mí me vinieron a decir que tengo que irme ya, que a las 6 cierran el espacio donde estoy. Estoy en un coworking. Bueno, nada, muchas gracias, la verdad, por las preguntas. Yo tengo algunas ideas, pero queda demasiado poco tiempo. La pregunta de Francisco Leal sobre las contradicciones, ¿no? Es súper relevante, y yo creo que tiene que ver en parte, ¿no?, la respuesta con que estamos en general en el proceso de entrevista, y sobre todo con esta perspectiva más crítica, ¿verdad? Uno comienza a lidiar con ideologías, ¿no?, con formas de ordenar la realidad social, que está compuesta por elementos que pueden estar atados estrechamente o de manera suelta. En general están atados de manera suelta, ¿no? Las ideologías por eso son flexibles, por eso, y por eso a ratos aparecen como contradictorias, ¿no? Cuando los elementos están, digamos, que conforman las ideologías, están atados sueltamente, obviamente aparecen las contradicciones, ¿no? Mirado obviamente de una manera en tercera persona, ¿no? Ahora, uno cuando intenta, digamos, las ideologías son formas sociales, ¿no? Y cuando uno trata de explicar cualquier forma social, uno alude a lo que señalaba Natacha, ¿no?, la distinción agencia-estructura, ¿no? Uno cuando explica la estructura, obviamente asume una posición en tercera persona, ¿verdad? Y en función de eso las describe, las explica y las critica. Pero cuando uno asume la perspectiva de la agencia, obviamente asume también la perspectiva de primera persona, ¿no? Yo creo que ahí hay también elementos bien importantes, como lo señalaba Diego, ¿verdad?, que es una relación sujeto-sujeto. Yo creo que ambas formas de aproximarse, ambas maneras de aproximarse a cualquier forma social, y en este caso a ideologías, ¿verdad?, de los actores escolares,
debiera procurar tener ambas, ¿no? Manejar esta distinción agencia-estructura. Y respecto de cómo superamos estas contradicciones, brevemente, ¿no? Como decía Irina, yo creo que lo sugiere muy bien, ¿no? Con una terapéutica, digamos, ¿no? Con terapia, con comunicación, en definitiva, ¿no? No hay otra manera de sobreponernos, digamos, a las contradicciones, a los traumas, ¿no? Cualquier psicólogo lo sabrá, ¿verdad? Se hace con discurso, digamos, ¿no? Con comunicación, digamos. Pero nada, hay muchos más elementos, obviamente, que salieron en la discusión, en los cuales podríamos seguir conversando, pero ya estamos pasados la hora, de hecho, de estar a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, ¿no? Yo estoy muy contento y muy agradecido de la participación, los comentarios, agradecer a Francisco y a Diego, quienes tuvieron la gentileza de acompañarnos y leer además, ¿verdad? Y prepararse para esta presentación y además hacer muy buenas preguntas. Sí, yo también quiero agradecer toda la presencia, bueno, de todos los que están acá y estuvieron, porque algunos han ido saliendo. Obviamente el trabajo del equipo de comunicaciones, que también está acá presente y que bueno, que ahí están siempre pidiendo y pimponeando y cateteando y todo, y uno le responde siempre a última hora. Y por supuesto también a Francisco y Diego que asumieron el desafío de comentar. Creo que son tremendos aportes los dos, me llevo mucho de ustedes también en esta conversación y nada, y como el empeño que le pusieron también al meterse en lecturas y como tratar de venir preparados. La verdad es que se agradece profundamente el respeto por esta presentación y por nuestro trabajo. Bueno, muchas gracias. Le damos a Francisco, a Diego por su participación el día de hoy. También le agradecemos a Mauricio y Natacha por la exposición de este interesante taller. Dejamos en el chat, dejé los correos tanto de Mauricio como de Natacha para que puedan escribirles cualquier duda, comentario o alguna solicitud de los materiales para que esté ahí presente. Y les damos muchas gracias por su participación el día de hoy en este taller. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Que estén bien. Chao, chao. Chao.